Episodio número 2. Mi mente no me deja en paz. Leo la introducción de cómo preparé el podcast, de cómo preparé, el episodio, y dice: mi mente no me deja en paz. Es como si tuviera un parlante metido en la cabeza y prendido todo el día. Y no es que esté pensando algo importante, o a veces sí, pero no se apaga, el parlante sigue prendido. Y no es esquizofrenia, es simplemente sobrepensamiento. Bueno, ahora, habiendo leído la introducción, que lo uso de disparador para organizar el contenido que quiero reflexionar, voy a dar un ejemplo de algo que me pasó el otro día. El otro día me encontré sobrepensando una y otra vez si había dicho lo correcto en una conversación. Y para poner un poco en contexto, resulta que yo estoy viviendo en Australia desde hace 2 años y iba a ser y medio, una cosa así. Y entonces estoy lejos de mis amigos, entonces las conversaciones son obviamente por WhatsApp o alguna llamada que otra. Y estaba hablando con un amigo que estaba de viaje y tuvimos un cruce de ideas. ¿Qué quiero decir con un cruce de ideas? Bueno, él tenía su punto de vista, yo tenía el mío y nos encontrábamos discutiendo en el medio por quién tenía razón, básicamente. Volvemos lo mismo, todo de ego, eran peleas de ego. Cada uno tenía su punto de vista bien marcado. Y yo, para darle fin a la conversación, planteé mi forma de una manera más agresiva, más corrosiva, para que el otro, queriendo ganar la batalla, ¿no? Una estupidez mía. Lo que gané con eso fue que mi amigo no me respondió más, pero no me respondió más porque estaba de viaje. Me respondió el otro día que ni había tenido tiempo de escuchar el audio, que le disculpara. Pero yo me encontré sobrepensando, después de haber disparado el audio, lo mal que me sentía o la culpa que me agarró por haberlo hecho sentir mal, quizá porque veníamos teniendo una conversación fluida y de pronto él no respondió más después de ese audio, casualmente, y yo me quedé reflexionando sobre eso, ¿no? Como sobrepensando la situación, sobrepensando si había dicho algo de más, si había lastimado a la otra persona. Obviamente la explicación quizá sea entendible porque al estar lejos de los amigos, al estar lejos de los afectos, uno los cuida más, ¿no? Y cuando se manda una cagada o un moco de estos de contestar de más, te duele y decís, che, no, pará, estando tan acá, ¿por qué hago esto, no? Porque no es que lo ves a la noche en un asado y le decís, che, boludo, perdóname, me fui de boca, te pido disculpas, no era mi intención decir eso, y ya está, te da un abrazo y le 2 palmadas en la espalda y se acabó. Acá no lo ves y no sabe cuando no te responde, pero al final era que él estaba de viaje. A lo que voy con esto justamente es el sobrepensar. Para darle más contexto, no pasa solamente con cosas pasadas, no pasa solamente con haber tenido una conversación con un amigo y quedarse sobreanalizando, o con un jefe y quedarse sobreanalizando de qué dijiste o lo que fuese. Pasa también con cosas a futuro. Por ejemplo, cuando me vine a vivir a Australia, o ahora, voy a dar un ejemplo más cercano. Ahora, el futuro inmigratorio, para los que no saben, es complicado en Australia el tema de las visas y todo eso, y yo estaba en una visa de estudiante, estudiando para chef. Ya irán a venir episodios donde cuento un poco más sobre esto. Y es un ambiente en donde te manejas con mucha incertidumbre, ¿no? Estás haciendo un proceso, un camino migratorio para quedarte más tiempo, o definitivamente, y por lo tanto te encontrás haciendo cursos de inglés para poder rendir lo que te piden ellos de requisito del nivel de inglés. Te encontrás presentando un montón de otros papeles que ellos te solicitan para que hagas, control de antepasados penales, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces tenés que cumplir un montón de requisitos. Y para no irme tan extenso,
todo eso genera incertidumbre, porque al final después vos aplicás y depende del agente inmigratorio de aquel día que revise tu caso si lo aprueba o no. Depende de la visa, las probabilidades son más altas o más bajas, y etcétera. Pero lo que sí no depende de mí. No depende de mí en lo más mínimo. Aquella decisión. Tengo amigos que la han presentado y la han aprobado como incluso faltando papeles. Y tengo amigos que no les han aprobado la visa y los han rechazado diciendo que no eran estudiantes auténticos. Y lo cual era falso, porque yo los conocía y estudiaban conmigo. A lo que voy, hay cosas que uno no tiene control, pero igual las sobrepiensa. Igual, ya sea en pasado o en futuro, esa voz interna, repensando y pensando, está ahí y no te deja en paz. Ahí es donde aparece algo, porque, ojo, con el tema de lo que aparece con el tema del sobrepensamiento en este caso, no es nada más que tratar de buscar el control. Y acá donde aparece por primera vez la palabra, creo que cuando sobrepensamos estamos buscando tomar el control. O mejor dicho, sobrecontrolar la situación, porque, a ver, tener algo de control significa hacer el curso de inglés, o rendir el examen de inglés, recaudar toda la información que te piden y entregarla, ¿no? Eso es hasta donde llega mi control. El resto está fuera de mis manos. Por eso digo sobrepensar, porque después tratás de buscarle la mueca para vos poder influenciar lo mayor posible en aquella decisión de un agente migratorio. Por ejemplo, en este caso, cada uno encontrará cuando hace esto que quiere sobrecontrolar. ¿Qué podría yo controlar volviendo a la charla con mi amigo, qué podría yo controlar con aquello? ¿Qué podría hacer más que si él verdaderamente se ofendió? ¿Qué podría hacer más que pedirle disculpas? O con respecto al tema inmigratorio, ¿qué podría hacer más que simplemente recaudar toda la información lo más prolija posible y enviarla? No podría hacer mucho más. Simplemente tratar de ver cuáles son las variables bajo mi control y tratar de administrarla de lo mejor posible. En otras palabras, la mente nos engancha en un bucle que sería ¿qué pasaría si? ¿Qué tendría que haber dicho? ¿O cómo lo debería haber dicho? ¿O qué pasa si lo digo de esta otra manera? Y ese bucle no es porque haya una respuesta real que encontrar, sino porque queremos garantizar un resultado. En el caso de que mi amigo me perdone, si estaba enojado o no se enoje, o en el caso de la visa, de que me aprueben la visa para poder quedarme más tiempo. Entonces, el sobrepensar es la ilusión de que si pienso lo suficiente, voy a evitar equivocarme, o voy a tener esa seguridad. Y qué paradójico, porque al futuro, bueno, te la creo, o te la puedo tratar de justificar, pero ahora en el pasado de lo hecho está. ¿Qué podría garantizarme seguir pensando sobre la situación, en vez de soltarlo y confiar un poco más? Todo el sobrepensamiento lo único que hace es desgastar, consume muchísima energía y tiempo, porque te la pasas dando vueltas a temas que ya pasaron o van a venir, pero no podemos hacer mucho. Y la verdad que todas las veces que hice el sobrepensamiento sobre algo, fue en vano. Siempre. Entonces lo importante para mí de esta reflexión es darse cuenta. Y eso es una gran diferencia. Es una enorme diferencia. Porque de ahí podés hacer algo. De ahí, dándote cuenta de que estás sobrepensando, es cuando podés frenar como primera medida. Cambiar el foco. Si te encontrás sobrepensando porque estabas aburrido, porque estabas sin hacer nada justo y te quedaste, lo importante es hacer algo para salir de ahí. Y a mí lo que me funciona es hacer algo. Que no hay un qué, no es
contar hasta 10, cerrar los ojos. Cada uno puede desarrollar su técnica y te puedo asegurar que en YouTube o cualquier lugar hay millones de posibilidades, incluso buscando en Google lo que fuese. Hay muchísimas posibilidades para saber qué hacer. Yo en mi caso me trato de distraer con algo bien simple. Ponerme a ver un video de algo. A mí me gusta mucho ver videos de YouTube, de podcast, ya sea programas absurdos, simplemente de comedia o lo que fuese, o algo que me interese hacer o que esté planeando para hacer en el futuro. Entonces me pongo a investigar sobre eso y bueno, ahí ya te desconectas. Cortás ese hilo, ¿no? Del sobrepensamiento. Y ahí creo que está la clave. Es cortarlo y en seco, porque no sé si sirve hacerlo de a poco. Creo que es falso. Porque ni bien te descuides, el bucle entra de nuevo, pone play, el parlante sube el volumen al máximo y no lo podés desconectar por un buen rato. Entonces, como dije, cambiar el foco. Si ya nos dimos cuenta que no vamos a lograr nada, ahí está. Listo, hay que cortarlo. Obviamente que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, como dije antes, cada uno puede buscar su forma y ver qué le funciona a cada uno. En algún momento también me pasa que digo, bueno, listo, prendo la play y me pongo a jugar. Depende del tópico, hay veces que es más fácil, hay veces que te tiene más preocupado y por lo tanto es más difícil desprenderse, sí, lo entiendo, me ha pasado. Pero no es algo imposible de hacer. Lo importante es distraerse. Cualquier otra cosa va a ser mejor que eso. Lo importante es salir de ahí. Es fácil de decir, es más difícil de hacer, lo sé. Pero bueno, ahí es donde entra en juego el entrenamiento, porque al final todo es entrenamiento. Todo lo que hacemos se entrena, todo lo que hacemos lo podés sacar aún más rápido. El hecho de darte cuenta que estás sobrepensando, la primera vez va a ser mucho más lento y te vas a dar cuenta después de haberlo sobrepensado 2 horas. Cuando quizás es más, pero me refiero a que cuando te des cuenta vas a decir, mira. Y lo mismo pasa cuando te das cuenta de eso, en su medio tiempo, cada vez se te va haciendo más fácil. Cada vez te vas dando cuenta, esto incluso me pasa hoy en día que me doy cuenta que hay ciertos tópicos que los voy a sobrepensar. Quizás sin ponerme a pensar me doy cuenta de que, cuando pase esto lo voy a sobrepensar. Entonces ya de antemano sé que no lo tengo que hacer. Y después en algún momento el bucle, play. Pero ya estoy más entrenado, de a poquito me voy entrenando cada vez más y se me va haciendo más fácil el cortarlo a tiempo. El decir, bueno, listo, hasta acá. Ya cubriste los factores, leíste el papel, ¿no? Te diste cuenta que hay que hacer, que no hay que hacer. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y cortemos, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Y ahí entra en juego cada uno que puede hacer para cortarlo a tiempo. Entonces con esto voy a leer ya el cierre. Voy a leer el cierre del capítulo para dar paso a que alguno tenga su propia reflexión y si puedo lograr eso, yo ya soy un poquito más feliz que antes, que hace un rato. Entonces, cierre. La mente insiste en controlar lo incontrolable. Y quizás la salida no sea pensar más, sino confiar un poco más. Muchas gracias y nos vemos el próximo.